los dos libros más importantes de Minervini resumidos en una sola infografía, donde aparecen todas las variables que necesitas para invertir como él, divididas en tres grandes momentos. Primer momento, las variables que tienes que tener en cuenta para encontrar las mejores empresas. Segundo momento, una vez has encontrado las potenciales empresas, ser capaz de encontrar puntos de compra con una óptima gestión del riesgo. Tercer momento, qué esperar, qué escenarios hay una vez ejecutada la compra. Y finalmente, un blog extra que sirve para hacer backtesting de tus propias operaciones y conocer realmente cómo inviertes para saber en qué tienes que mejorar para ser mejor inversor. Es una infografía que hice para mí, a raíz de leer varias veces sus libros, tomar apuntes, volver a leerlos porque solo se lee cuando se relee y además incorporar cosas que aprendí en su mentoría privada y luego con el tiempo decidí compartirlo con mis alumnos de forma privada. Pero ahora he decidido hacerla pública para que tú también puedas aprovecharla. Hay muchísima información, te recomiendo que estés preparado, tomes apuntes, incluso veas varias veces este vídeo y los próximos que vendrán para aprender todo lo que necesitas para invertir como Mark Minervini. Si quieres conseguirla completa y así poderla tener en un lugar fijo, tal y como hice yo al principio, y poderla consultar prácticamente a diario para interiorizar toda la información que aparece en ella, puedes hacerlo. Encontrarás en los comentarios un enlace a Twitter, sigue los pasos que encontrarás ahí. 2. Suscríbete y además deja un comentario explicando por qué crees que te puede ser útil o con cualquier duda que tengas a lo largo del vídeo. Y finalmente envía un correo a hola@albertbrecha.com para que pueda mandártela directamente al correo. Además, déjame decirte que si te interesa la inversión, tanto si no tienes ni idea o estás empezando o ya llevas tiempo, que sepas que preparé un ebook de más de 50 páginas donde explico por punto, de menos a más difícil, todo lo que necesitas saber para invertir bajo la metodología de Growth Investing y Momentum. Déjame decirte también que voy a participar en un evento en Bogotá, en el Rankia Markets Experience de Bogotá en septiembre. Si eres de la zona, también encontrarás un enlace debajo donde poder apuntarte. Es gratuito, pero te recomiendo que te inscribas si estás interesado, porque el año pasado, a pesar que había casi 1000 plazas disponibles para el evento, mucha gente se quedó fuera. Sé que este año lo han ampliado a 1500, pero no asegura que si no te inscribas, pues puedas entrar. Como te decía, tómatelo con calma. Toma apuntes, si hay algún concepto que quieres que profundice o que quieras que repita de otra forma, déjalo en los comentarios, de verdad que los leeré y lo tendré en cuenta. Voy a dividir el contenido de la infografía en 4 grandes momentos, que son los que he descrito anteriormente, y en las próximas semanas iré subiendo vídeos de cada uno de estos bloques. Así que para no perdértelos, suscríbete y seguro pues que así te enterarás de cuando los publique. No me enrollo más, vamos a la infografía. He pixelado aquellas zonas que hoy no vamos a tratar. Como decía, está dividida en 4 grandes bloques. El primero que veremos hoy sería este. Es quizá el bloque más denso, donde hay más cantidad de información, pero es importante contarlo todo. Luego veremos el segundo bloque en un vídeo posterior, que sería el de poder encontrar puntos de compra a partir del patrón de volatilidad comprimida y más cosas que ya veréis. Luego habría un tercer bloque, que sería el de qué escenarios habrá una vez hayamos hecho la compra, que los hemos categorizado en varios. Y finalmente, un bloque extra, que sería el útil para el tema del backtesting y, como decía, pues saber a dónde fallas más, qué cosas tienes que mejorar y qué aspectos debes considerar, pues al final, para ser mejor trader. Todo categorizado con variables. Me he decidido hacer este vídeo porque cuando lo preparé tuve que sintetizar un montón la información en variables muy concretas, en frases muy cortas. Y hay un montón de cosas que quizá, pues si no estás familiarizado con el entorno de Minervini, pues puedes no entender, o incluso habiendo leído los libros hay cosas que quizá no las entiendes. Pero bueno, os contaré variable por variable. Antes de empezar, dejadme deciros que todo el contenido que veréis, y esto es algo que él destaca en su mentoría, tiene que ser entendido como un embudo de imprescindible, menos imprescindible o importante.
¿Qué quiero decir? Que iremos de algo más global a cosas cada vez más concretas. Iremos de primero las cosas que sí, el primer filtro que tenemos que buscar, que sería el que la acción esté en tendencia, obviamente alcista. Por ello nos fijaremos en el precio, en la fuerza relativa, en los states de Weinstein. Luego veremos qué tipo de empresa es, porque si bien es cierto que una empresa puede estar en tendencia alcista, nos interesa que sea un tipo de empresa en concreto que tenga más potencial de crecimiento. Todo esto os lo cuento ahora con las variables. Luego llegaremos ya al contenido del próximo vídeo, el del patrón, el del VCP, donde encontraremos puntos de compra, y dentro del VCP iremos a los pivot points, que serán esas zonas clave donde podemos empezar a posicionarnos. Luego ya trataremos cosas más específicas, tratándonos de anticipar a las roturas, no os preocupéis, que todo esto lo iré contando en próximos vídeos. Luego también tendremos en cuenta pues la vela aislada, fijaos, ¿no? Hemos ido de variables más globales a cosas pues más concretas, y finalmente podríamos incluso fijarnos en la vela de intradía relacionado con el volumen. Vuelvo a la infografía. Como decía, yendo de más a menos, de imprescindible como a menos imprescindible, lo primero en que nos deberíamos fijar es en el tipo de compañía. No es lo mismo una market leader, que tiene una serie de características que ahora os contaré, que una empresa que tiene un turnaround situation o que es la favorita de los institucionales, que está relacionado con este bloque de aquí. ¿Qué características tiene cada una de este tipo de compañía? Empecemos con las market leaders. Las market leaders lideran, por eso lo de líderes, y lideran tanto desde la perspectiva técnica como fundamental. Técnicamente hablando, y esto también lo vemos más adelante en este vídeo, cuando una empresa lidera desde la perspectiva técnica, significa que el precio, y voy a simplificar mucho en este vídeo porque si no ahondaríamos en muchos conceptos y sería extremadamente eterno. Cuando una empresa lidera desde la perspectiva técnica, significa que el precio de esa empresa lo hace mejor que la mayoría. Y también lidera desde la perspectiva fundamental. Significa que tiene mejores números, fundamentalmente hablando, pero ojo, unos números muy concretos, ya veréis cuáles son, versus el resto. Tenemos que fijarnos en empresas pues que lideren técnicamente y fundamentalmente. Ahora os contaré en qué nos fijamos para tener en cuenta cada una de estas cosas. Luego tendríamos las competidoras directas de este tipo de empresa, porque O'Neill, y esto también lo cuenta Minervini, explica que las empresas se mueven por grupos, y si tenemos un grupo o un sector que está subiendo más que el resto de mercado, dentro de ese grupo sí habrá una líder, o quizá dos, pero también habrá un grupo que va un poco por detrás, que también puede darnos grandes ventajas y ganar dinero con ellas. Entonces tenemos que fijarnos, sí, en la líder, pero también a las que van un poco por detrás. El siguiente grupo tendríamos ya las favoritas de los institucionales, esas empresas que son growth también, pero suelen ser más líquidas, más maduras, ya tienen más recorrido, son más evidentes y pueden seguir subiendo, sí, claro que sí, pero es más difícil que hagan una rentabilidad de un 100% o 200% porque ya han subido mucho. Esto lo conectaremos más adelante con este bloque de aquí. Entonces deberíamos fijarnos principalmente en estos, de hecho, en market leaders, top competitors, y ya podríamos irnos a las favoritas de los institucionales, y seguidamente encontraríamos los turnaround situation, que son Apple es un buen ejemplo de esto. Son empresas que ya lo han hecho bien, que entran en una fase de corrección y de maduración, pero generan algo disruptivo de nuevo que hace que vuelvan a ser interesantes desde la perspectiva growth. Apple lo hizo en su momento cuando lanzó los iPhones, etc. En este momento más actual podríamos encontrar, por ejemplo, empresas del tipo de seguros. Un sector bastante clásico, que tiene un montón de años y un montón de trayectoria, pero que gracias a la inteligencia artificial, y esto se ve en empresas como Root o Lemonade, han conseguido incorporar algo nuevo disruptivo a un sector que per se pues, no tenía mucho más recorrido. Pero gracias a la inteligencia artificial han optimizado un montón de procesos, necesitan menos personal, pueden llegar a más público, ganan más dinero, con lo cual ha habido un turnaround situation. Son empresas que también podemos vigilar y de hecho han incluso llegado a ser líderes. Finalmente tendremos empresas cíclicas que no nos interesan o las rezagadas, que una vez todo subido
estas empresas pueden subir, pero siempre lo harán menos que las que he descrito anteriormente. Entonces, esto sería el primer filtro que usaremos para encontrar este tipo de empresas. Seguimos, avanzamos, vamos con el 95% Club. Minervini nos explica que la gran mayoría de ganadoras, estos son criterios que también aplicaremos para encontrar esas empresas, el 99% están por encima de la media de 200 días. La acción del precio está por encima de la media de 200 días. El 96% de las empresas que más suben, la acción del precio está por encima de la media de 50 días. Y todo esto, como os digo, son variables concretas que yo tenía pegada a la pared de mi estudio y que cada vez que veía un gráfico iba a comprobar si cumplía con este criterio y el siguiente criterio, para ir así filtrando y llegar a las mejores empresas. Sigo. El 95% tenía un float, es decir, una cantidad de acciones en circulación bajo. Y mejor si son alrededor de 30 millones o menos, porque hará que puedan tener, mejor dicho, más momentum. El 95%, y fijaos que este primer bloque está más relacionado con técnico, con cosas del precio, vamos a un bloque más fundamental. El 95% de las empresas tienen aceleración en los earnings. Y la palabra importante es aceleración. No hace falta que sean positivos. Significa que van a más, que crecen, que mejoran. Si esto es durante 3 quarters seguidos, mejor. El 96% de estas empresas líderes vienen de que en una corrección empiezan a subir antes o tienen una mejor consolidación. El 95% tienen presente la N del Can Slim, William O'Neill, un libro que recomiendo muchísimo que leáis porque la variable N significa nuevo, y ya puede ser un nuevo producto que hace que sea una empresa disruptiva porque está cambiando el mercado, puede ser un nuevo máximo en el precio, puede ser un nuevo CEO, un nuevo presidente de la empresa, etc. El 70% tenía earnings positivo, pero fijaos que el 30% no. Entonces, mejor si ya es rentable, pero no tiene por qué ser necesario. Y además, el 80% eran empresas que eran nuevas, que eran IPO, en los últimos 10 años. Fijaos cómo aplicando estos criterios ya podemos cribar un montón de las empresas que cotizan en Estados Unidos, en este caso, para encontrar pues, las mejores empresas. Avanzamos. Un tema que toca, importante, es el tema de la valoración, el PER, porque en Growth usamos unas variables muy concretas y ignoramos en la mayor parte del tiempo otras. Alguien que hace análisis fundamental puede ser interesante el PER, que básicamente es la valoración que tiene la empresa. Sin embargo, el PER en las empresas tipo Growth, al ser empresas que ya han subido por las variables anteriores que os he descrito, ya han tenido momentum, puede ser que sea un PER elevado y que parezca cara. Pero nosotros lo que hacemos realmente es buscar empresas que son caras para venderlas cuando todavía son más caras, cuando han subido todavía más. Entonces, como describo aquí, puede ser un indicador de potencial growth porque el precio realmente tiene la capacidad de avanzarse a los fundamentales, a los números de la empresa, porque los institucionales, que son los que realmente pueden mover el precio de una forma continuada a lo largo del tiempo y conseguir grandes rentabilidades, ven y empiezan a posicionarse en empresas de forma temprana. Hacen que suba porque están generando demanda en esa acción y seguirá subiendo. Entonces hará que como el precio se avanza a los posibles fundamentales que vendrán en un futuro, encontremos un PER caro. De hecho, esto ya es como, no aparece en la infografía, pero es como una lección avanzada, el PER no es usado para encontrar qué tipo de empresas podemos comprar, puede ser usado, condicional, en un futuro para saber cuándo una empresa puede ser vendida. Ya está llegando a las fases finales, cuando tenemos una aceleración en el PER y podemos empezar a pensar en vender. Avanzo. Seguimos. Entonces, una vez tenemos hecho esto, Minervini se fija en que la empresa primer escenario, esté transicionando de un stage 1 de Weinstein a 2, es decir, está dejando de consolidar y empieza a subir porque tiene un proceso de acumulación, o ya está en un stage 2 de Weinstein. También es un libro que, esto lo digo muy a menudo, sé que me repito, pero así como William O'Neill es el patrón, el growth, Stan Weinstein podría ser el padrino, y
son dos libros que tenéis que leer si no lo habéis hecho, porque son las bases de todo esto y las bases con las que otros autores pues, más actuales han edificado o han mejorado estas estrategias. Entonces, Minervini es consciente de esto y lo que hace es tener muy claro cuando una empresa puede estar transicionando de Stage 1, es decir, ha dejado de consolidar, y llega un momento en que empieza a subir. Entonces, lo que hace es que en Daily, en gráfico diario, busca empresas que superen la media de 200, empresas que superen la media de 150 en diario, que la media de 200 ya esté en tendencia alcista, es decir, cuando tú pones el gráfico y ves la media de 200, está subiendo, cosa que implica, porque las medias son un reflejo de lo que ya ha hecho el precio. Con lo cual, como el precio ya ha subido y lleva tiempo subiendo, la media de 200, que es una media lenta, tiene que estar en tendencia alcista, tiene que estar apuntando hacia arriba, con lo cual, pues ya ha habido cierto momento. Y el precio tiene que estar haciendo máximos crecientes y mínimos crecientes. Tenemos claramente entonces una tendencia alcista. Transicionamos de Stage 1 a Stage 2. Y lo mismo, o parecido, lo tenemos que ver en weekly, en semanal. Tenemos que ver impulsos más fuertes que los retrocesos y acompañados de volumen. Los retrocesos, como decía, tienen que ser más débiles y con menos volumen. Tenemos que ver más semanas alcistas que bajistas. Tenemos que ver que hay lo que antes era techo, empieza a ser suelo, que encontramos soporte en los retrocesos. Y puede ser que encontremos algún shakeout, porque al final estamos transicionando entre Stage 1 a 2, y puede ser que encontremos un shakeout, pero si aparece compra, es decir, hay demanda, es una buena señal. Por cierto, que no lo he dicho antes, creo en la introducción, esta infografía está basada principalmente en este libro de Mark Minervini, que es el primero que deberíais leer. Y en segundo lugar, en este libro, que es el segundo que deberíais leer, porque son libros que de alguna forma se complementan. Los puedes leer en otro orden, sí, pero tiene mucho más sentido hacerlo así. Y además, también, como decía, en la membresía privada de Minervini, a la cual pues he estado y sigo estando, donde todo esto se materializa con ejemplos mucho más concretos y completos y va más allá. Además, ya que los tengo aquí, recomiendo muchísimo también este libro. No está directamente relacionado con la bolsa, pero es un libro extremadamente útil, no solo para la bolsa, sino para la vida en general, y a mí me ha ayudado a tomar decisiones que hacen que hoy en día pueda estar haciendo esto y no teniendo que trabajar en una oficina, gracias a este libro. Y también tiene otro libro, que es es de entrevistas, está muy bien, es cortito, se lee fácil y digamos que materializa o pone ejemplos de todo lo que sale en los otros libros en formato entrevista. Sé que está preparando otro libro, cuando salga, pues obviamente me lo releeré, tomaré apuntes y quizá en un futuro hago vídeos. Vale, avanzo. Nos hemos quedado en la transición de Stage 1 a Stage 2. Vamos a ver cuándo una empresa, qué criterios tiene en cuenta él para saber que una empresa está en Stage 2. Y esto además es especialmente interesante porque él en su membresía tiene una plataforma propia, un graficador, desde donde puedes ver gráficos, y en la parte derecha te aparece una columna con un montón de variables que son las variables que él tiene en cuenta para saber si hay que comprar, estamos extendidos, toca vender, empieza a entrar debilidad o si estamos en Stage 2. Entonces, cuando la empresa que estás viendo en el gráfico no cumple algunos de estos criterios, ya te aparece una señal en rojo diciéndote, ojo, por ahí no, porque está invalidando algo que, fijaos, al final estamos al principio todavía de la infografía, algo que es imprescindible que cumpla si queremos encontrar una líder. ¿Cómo sabemos si una empresa está en Stage 2? Pues con estas variables. Primera, el precio está por encima de la media de 200 días o de 40 ciclos si lo vemos en semanal. El precio está por encima de la media de 150 días o de 30, si lo vemos en semanal. La de 150 días está por encima de la media de 200 días, es decir, una media que es más lenta, la de 150, está por encima de la de 200, entonces aseguramos ya un Stage 2. Y vamos yendo de menos a más exigente o más requisitos. También queremos que la media de 50 días esté por encima de la 150 y la de 200. Yo, como os decía hace un rato, todo esto lo tenía pegado y cuando veía una empresa y me gustaba, iba comprobando check
por check. De hecho, durante un tiempo tenía impresas distintas copias de esta infografía y cuando veía una empresa que me gustaba y ya la analizaba más a fondo, iba revisando variable por variable y ponía un check o no, o una cruz al lado de cada una de estas variables para asegurarme que cumplía con todos los requisitos. Avanzo. Además, queremos que la media de 200 días lleve como mínimo un mes en tendencia alcista. Fijaos lo que os decía hace un momento en las transiciones de stage. Además, el precio tiene que estar un 25% por encima de los máximos de las 52 últimas semanas. Es decir, ya he hecho nuevos máximos. Y si es un 100% o un 300% o todo lo que esté entre estos dos rangos, mejor. Puede ser que en algunos puntos se fijen empresas que lo han hecho muy bien y están cerca de máximos, pero todo aquello que no esté a menos de un 25% de máximos de 52 semanas queda descartado. La fuerza relativa, algo muy importante, que de hecho tengo vídeos en el canal hablando de esto, que es, en resumen, la capacidad que tiene la empresa de hacerlo mejor que el resto, por eso lo de relativa. Y este dato se puede categorizar en ratios de 0 a 100, hay distintas plataformas que lo tienen en cuenta, yo uso DeepView. Si quieres usar DeepView, que sepas que también en los comentarios tendrás un enlace desde donde poderte inscribir y si te interesa, también que sepas que contáctame antes porque puede ser que tenga algún tipo de descuento. Es un ratio que también lo puedes encontrar en MarketSmith o incluso en la propia plataforma de Minervini. Y tiene que ser este ratio como mínimo de 70. Significa que lo está haciendo mejor que el 70% de las empresas, pero debería ser 90 o incluso más. Lo que pasa es que, bueno, puede ser más o menos flexible, pero tenemos que movernos en estos rangos. Además, también nos dice que la fuerza relativa tiene que tener como mínimo 6 semanas de estar apuntando hacia arriba y haciendo nuevos máximos, y mejor si son 13 semanas. Entonces, esto conecta también con lo de la media de 200, que ya está en tendencia alcista, ya está subiendo desde el último mes, porque el precio ya ha subido y sigue subiendo. Y lo hace además mejor que el resto de mercado. Esto lo vemos a través de la fuerza relativa. Queremos que el precio esté por encima de la media de 50 días, excepto en los low sheets o cuando tratamos alguna hipo. Pero el precio no puede estar por debajo de un 8% de la media de 50 días. Esto cuando trate el tema de los low sheets y los hipos en el siguiente vídeo, cuando hablemos de todo esto, ya entenderéis por qué. Además, la fuerza relativa no puede estar en tendencia bajista, tiene que estar haciendo máximos. Y nos recomienda pues, usar el Minervini Trend en MarketSource o en otras plataformas que son unas plantillas para encontrar este tipo de empresas. Fijaos en este punto, como a pesar de que lo primero que os contaba es técnico y fundamental, las dos grandes formas de aproximarse a una empresa, nos hemos enfocado principalmente o únicamente en el precio, en el análisis técnico. Y esto es clave porque, como decía, el precio tiene la capacidad de avanzarse a los fundamentales y sobre todo porque el precio es quien te paga. Da igual que tengas una muy buena empresa desde la perspectiva fundamental, que si cae el precio, palmas pasta. Avanzo. Antes os he hablado de la fuerza relativa, el relative strength. Esto es clave, es muy importante. Y la fuerza relativa, aunque ya os he dado algunas pinceladas anteriormente, se puede profundizar un poco más, ¿vale? ¿Cómo encontramos empresas con fuerza relativa? Pues bien, en el escenario que tengamos un bear market, y de hecho estoy grabando esto a 16 de agosto, cuando hubo toda la corrección por todo el tema de los aranceles, agosto del 25, importante, cuando hubo toda la corrección por los aranceles de Trump, las empresas que rebotaron antes, son las primeras en rebotar, o las empresas que hicieron mínimos crecientes antes, o que estaban más cerca de máximos, o las primeras en romper, hacer nuevos máximos, son los potenciales líderes. Son las empresas que tienen más fuerza relativa porque lo hacen mejor en relación al mercado. Esto es clave, y aunque ya os he contado antes que se puede categorizar en un ratio de 0 a 100, visualmente es algo que es muy útil de entrenar, y de hecho yo en mi plataforma de DeepView lo que hago es tener arriba la parte superior el índice de referencia, es el S&P o el Nasdaq, y comparar la acción del precio del índice con la acción del precio de la acción que esté revisando. ¿Cuánta acción aquí? Es importante entender esto y entrenar el ojo de forma visual para ser capaz de detectarlas. Si queréis que haga algún vídeo tratando este tema en profundidad,
Dejadlo en los comentarios y así se ve pues, que tiene interés. Dicho esto, una vez dado el contexto de la fuerza relativa, Minervini nos cuenta que hay 3 posibles escenarios en las empresas. Las categoriza en 3 en relación con la fuerza relativa. En primer lugar, las predictivas. Son empresas que se anticipan. Como tenemos una corrección y son empresas que dejan de caer antes, empiezan a subir antes, hacen mínimos antes que la mayoría y que el índice, son predictivas, se anticipan. Y estas son las que tienen más números de ser potenciales líderes y con las que más dinero podemos ganar. Seguidamente tenemos las que coinciden con el mercado. El mercado deja de caer y las empresas dejan de caer y suben con el mercado. Suelen coincidir con el Follow Through Day de William O'Neill, lo podéis estudiar, está en su libro. Y finalmente están las que confirman, las que una vez el mercado ha caído y empieza a subir, ellas van un poco rezagadas y también pues empieza a subir, pero más tarde. Lo importante es centrarnos en estas, en las que se anticipan. Y por ello insisto en esto, es muy útil aprender a visualizarlo, a verlo de una forma visual en el gráfico. Como decía, esto es muy útil, especialmente en hipos, en mercados bajistas, y de hecho se vio en algunas empresas en esta corrección que son hipos, recordad hipos, empresas que hace poco que cotizan, que lo hacían mejor que el mercado y son algunas las que más han subido. También es importante buscar nombres poco conocidos, empresas que no todo el mundo conoce, que todavía no están en el ojo de Wall Street, solamente de los grandes institucionales, pero que podemos encontrar gracias a la fuerza relativa. Quiero añadir otra cosa de la fuerza relativa, que es explicaros por qué pasa esto. Es decir, por qué hay empresas que son predictivas, que se anticipan, que caen menos, que empiezan a subir antes. Porque los institucionales, que como decía hace un rato, son los que tienen capacidad de hacer que una empresa suba de forma continuada a lo largo del tiempo, porque ven que hay algo potente en esa empresa, a pesar que el mercado cae, como son las empresas interesantes, las compran antes. Y como las compran, caen menos. Y esto es clave entenderlo, porque ahí es donde está el gran dinero y lo que hará que si somos capaces de posicionarnos en esa tendencia temprana, podamos surfearla luego cuando empiece a subir. Para cerrar este bloque, es importante utilizar, pues como decía, la fuerza relativa en Market Source o DeepView, que es el que yo utilizo y recomiendo, DeepView, y utilizar, como he dicho varias veces ya, la fuerza relativa de una forma visual, entrenar el ojo. Y como decía, si queréis que os cuente cómo se hace esto, dejadlo en los comentarios. Vamos avanzando y recordad que esto es como un embudo. Vamos yendo de cosas como más genéricas, pero que son imprescindibles para pasar al siguiente bloque, buscar lo que necesitamos aquí y al siguiente bloque y seguir avanzando. Luego iremos ya a un bloque de más fundamental. Fijaos que, como decía hace un rato también, lo que importa aquí es la acción del precio, que es quien te paga, y donde a través de la fuerza relativa encontraremos aquellas empresas que puede ser que los institucionales estén comprando. Pero también tenemos que fijarnos en la otra gran variable, que es el análisis fundamental. En Growth, y sobre todo en Growth, aunque en Momentum también puede ser, tenemos en cuenta muy pocas variables. Ya os he dicho que el PER no, pero lo que buscamos es los EPS, los Earnings Per Share, es decir, el beneficio de la empresa, y no es tan importante que sean positivos, sino que mejoren. Esto es clave, tienen que ir a más, tienen que estar mejorando. Buscamos aceleración. Lo mismo con las ventas, y yo me atrevo a decir que es más importante ver ventas creciendo que EPS creciendo, porque la clave está en que la empresa, lo que ofrece la empresa, cada vez tenga más interés, cada vez haya más potenciales compradores de ese producto. Cuando ese es nuevo, va conectado con lo que os contaba aquí del Can Slim, es un producto que es nuevo, existe muy poco, pero hay mucho potencial comprador. Puede ser que si lo vende todo, la empresa tenga la capacidad de luego generar más producto y volver a venderlo, mejorar el que ya tiene, expandirse a nuevos mercados, crecer. Entonces, las empresas nuevas en etapas de expansión no son rentables porque usan las ganancias que tienen no para recoger profits, sino para abrir una nueva sucursal o fábrica en otro país y así poder llegar a más público. Entonces, el punto de break-even de una empresa que se ve en los EPS suele llegar más tarde que la aceleración en las ventas. Con lo cual, enfatizo esto, es importante que las ventas crezcan y ya en un futuro, si vemos que la empresa pues es rentable, mejor que mejor, porque por aquí hemos visto que el 70% pues son positivas, los earnings, pero no todas. Y luego los márgenes, también queremos que crezcan. Cuando tenemos estas tres variables, EPS,
sales y márgenes creciendo, encontramos lo que Minervini llama el Code 3, ¿sí? Y de hecho es un screener propio en DeepView, enfatizo mucho que esta plataforma me gusta, porque ahí puedes screenear las empresas que cumplen estos criterios, ¿vale? Como he dicho ya, lo más importante es la aceleración, que vayan a más, que crezcan estas tres variables. También podemos buscar roturas de patrón, es decir, que una empresa, me invento, es capaz de vender 1, ya sea miles y miles, da igual, 1, 0,89, 1.03 y de pronto hay una rotura de patrón y vende 2,4. Eso es clave, porque ahí puede ser que haya conseguido encajar un engranaje que antes no tenía o ha conseguido un FED approval o algún tipo de normativa que lo beneficia y puede empezar a acelerar más. Más cosas de este bloque. Una empresa puede ser más rentable, puede crecer solo con estas tres posibilidades, o un conjunto de las tres, obviamente. 1, vende más. Vendía 100, ahora vende 200. Es más rentable. 2, subiendo los precios. Vendía 100 a 100, pero ahora vende 100 a 120, es más rentable. 3, reduciendo costes. Vende a 100, pero para producir esos 100 necesitaba 80, pero gracias a optimizar procesos, ahora producir esos 100 le cuesta 65, gana más. O combinación de estas variables. Y son cosas que podemos tener en cuenta, pero ahí hace falta profundizar un poco más en los números de la empresa para encontrar eficiencia y mejorar la eficiencia de las empresas. Pero nos fijaremos en estas tres posibilidades. Algo que he destacado en negrita, porque es muy importante y para mí está clarísimo, pero sé que para mucha gente que bebe del fundamental y más value investing, pues no tanto. Los fundamentales solo son válidos si se ven reflejados en el precio, si la empresa está en Stage 2. Porque como decía, da igual que tengas la mejor empresa con el mejor CEO, mejores fundamentales, un producto hiper disruptivo, que si el precio cae, palmas pasta. Entonces, todo esto solo es válido, y por eso lo enfatizo en negrita, si todo esto se cumple. Algo que daría para vídeos, en plural, enteros, es que nosotros compramos por aproximación fundamental más técnica, y algunas veces solo por técnico. Ya os he contado los porqués. Pero en general buscamos combinación de buenos números fundamentales más combinación de buen técnico. Ahí compramos una empresa. Pero solamente venderemos por aproximación técnica, porque como el precio tiene la capacidad de avanzarse a los hechos, la empresa empieza a caer antes de que lleguen los malos números. Tenemos que fijarnos en variables, pero esto daría para, como he dicho, varios vídeos, para saber cuándo tenemos que vender una empresa. En todo caso, punto importante, compramos por fundamental más técnico, vendemos solamente por técnico, pero daría para otro vídeo. Si queréis que lo trate en un futuro, dejadlo en los comentarios. Y la última cosa que se tiene en cuenta aquí es que el crecimiento medio de momentum, de growth, medio, puede ser que sea más, puede ser que sea menos, de una empresa de este tipo suele ser entre 1 y 1,5 años. Entonces es una variable que no siempre se tiene que cumplir, no significa que lleguemos al año y medio y ya tengamos que vender, puede continuar la tendencia, pero es algo a tener en cuenta. Llegados a este punto, voy a moverme, voy a colocarme pues aquí abajo, por ejemplo, para no molestar tanto. Y voy a tratar el bloque, el último punto de esta infografía, ¿vale? Que sería el paso de una empresa que está infravalorada a una empresa que llega a ser una growth quality, que la podríamos categorizar en este grupo, la favorita de los institucionales, un Apple, un Microsoft, a cuando vuelva a ser una empresa infravalorada. Y pasa por distintos escenarios. Aquí, en el primer escenario, y esto es algo como que tenemos que abstraernos para entender, no es algo que tengamos que comprobar cuando filtramos empresas, no es algo que tengamos que decir, así como aquí sí necesitamos todos los checks, o casi todos los checks para luego buscar puntos de compra. En este bloque es simplemente para entender la lógica y los ciclos que tiene una empresa. Empecemos con una empresa que está infravalorada, que es una value stock, que nosotros no vamos a ser capaces con toda esta teoría de encontrar, y no vamos a intentarlo tampoco. Una empresa que suele estar en stage 1, en rango lateral, o incluso cayendo un poco, pero llega un momento donde sorprende, fundamentalmente hablando, y el precio quizá ya se ha avanzado a esto, el precio ya ha empezado a subir, y entonces lo podemos ver por todo este bloque que os he contado de aquí, Pero
puede ser que el precio haya empezado a subir y sorprende por algo que encontramos en los fundamentales, que sería este bloque de aquí. Y ahí se inicia un Stage 2, que es el tramo donde nosotros queremos posicionarnos. Un paréntesis, nosotros no necesitamos comprar en el mínimo ni vender en el máximo. No hace falta. Solo con que tengamos tramos, incluso aislados, tramos de esta tendencia de Stage 2, ya podemos ser altamente rentables. No tenemos que obsesionarnos con comprar en el bottom ni vender en lo más alto. Solo con algunos tramos de esto ya podemos ser rentables. La empresa inicia Stage 2, sorprende por algo. Ahí es cuando los analistas de Wall Street revisan al alza las estimaciones de la empresa y empieza a estar poco a poco en el ojo de los analistas, empieza a salir en los periódicos, incluso por la tele, y llega un momento donde tiene mucho EPS momentum. Ya es una empresa que esto al final es un periodo largo de tiempo, donde empieza a ganar mucho más dinero que antes y llega ese momento de euforia y se consolida como una growth stock quality. Aquí pueden pasar dos cosas: que consiga consolidarse en el mercado y consiga tener una subida a lo largo del tiempo de forma más o menos armoniosa, o que llegue un momento donde la empresa haya hecho techo, no pueda vender más, ya ha llegado a todo el cupo de mercado que podía, o incluso le salga competencia, o incluso pues salga alguna mala noticia que pues haga que no tenga sentido esta empresa. Esto se vio mucho en la época del COVID de una forma acelerada. Empresas que eran necesarias por el momento se iniciaron Stage 2, pero llegó un momento en que el COVID pasó, por suerte, y perdieron ese momento, entonces empiezan a perder momentum. Empiezan a aparecer luego pues modelos negativos, las revisiones van a la baja y vuelve a ser una value que está en Stage 1. Es importante entender en qué momento está la empresa, porque sí, nosotros podemos comprar una empresa que está aquí y ganar dinero, pero seremos mucho más agresivos. Os cuento esto porque si la encontramos aquí y ganamos dinero, seremos más agresivos en la venta que si la encontramos en estos inicios, donde quizá podemos estirar más el chicle y llegar a recorridos más altos de ganancia. Cierro con el post-earning drift, que es ese momento en el cual la empresa tiene una sorpresa. Presentan, poco lo sabéis, pero si no lo cuento, 4 veces al año las empresas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar resultados. Y ahí se ven cosas que nosotros nos fijaremos en las que os he contado aquí. Llega un momento donde llega una sorpresa y esto hará que la empresa abra con normalmente un gap, es decir, el precio estaba cotizando por esta zona de aquí y de pronto el día siguiente abre aquí. Ahí no tenemos que comprar, no hay gestión del riesgo, que esto da para otros vídeos. Pero lo que sí queremos es ponerla en radar, vigilarla, porque una vez tenemos el gap y empieza a aceptar esa nueva zona del precio, si somos capaces de encontrar un punto de compra, que esto lo contaré en el siguiente vídeo, puede ser tengamos luego otro impulso, porque estamos en un Stage 2 y la empresa sigue subiendo, donde ganaremos dinero. Recordad que os decía, no hace falta comprar abajo ni vender arriba, queremos tramos. ¿Por qué pasa esto? Lo de las estimaciones, ¿no? Que hay una sorpresa positiva y la empresa sube mucho. Me interviene cuenta que los analistas de Wall Street y los CEOs son mentirosos y gente que quiere conservar su cargo. Entonces son conservadores. Por ejemplo, no van a decir que Lemonade o Root, que os la ponía de ejemplo al principio del vídeo, va a multiplicar por 5 sus ganancias porque se están poniendo en juego su puesto de trabajo, ¿no? Van a ser más conservadores. Entonces, cuando realmente llega ese momentum, porque la inteligencia artificial llega al sector y hace que las empresas puedan ser mucho más eficientes, hay una sorpresa. Entonces, no están suficientemente valoradas porque los analistas quieren conservar su puesto de trabajo, entonces son conservadores, como decía, y solo será válido ese momentum en los fundamentales si el precio lo valida. Da igual que, de hecho, esto pasa a menudo. Una empresa bate resultados, incluso las expectativas es que producía 100, en el siguiente cuarto sería 120, es decir, un 20% más. Presenta un 125 y cae. Antes se esperaba más. Entonces, solo queremos este tipo de empresas si el precio lo valida. Recordad que si queréis esta infografía completa, os dejo el enlace a Twitter con los pasos que podéis seguir y os la mandaré por correo. Recordad que los pasos son las acciones en Twitter, luego déjame un comentario aquí, haciéndome saber qué te parece, si tienes alguna duda, etcétera, y mándame un correo a hola@albertbrecha.com para que te la pueda mandar en buena calidad y no se pierda resolución. También te recuerdo que si quieres profundizar en todo esto, tengo un ebook de más de 50 páginas donde cuento parte de estas cosas y muchas otras
que te pueden ser de mucha utilidad. Lo puedes encontrar también en los comentarios y en esta dirección que te dejo aquí. Si eres de Colombia, Rankia Markets Experience de Bogotá en septiembre, solo 1500 plazas. Si quieres estar ahí, recuerda inscribirte también con el enlace que encontrarás en los comentarios. Te recomiendo que veas este vídeo varias veces, que tomes apuntes, que te imprimas la infografía y que todo lo que voy contando en el vídeo te tomes tus apuntes, o también que te la imprimas varias veces y a partir de ahora, cada vez que revises empresas y quieras invertir como Minervini, vayas poniendo check al lado de cada una de estas variables. Te será de mucha utilidad. Manda este vídeo a quien creas que le pueda ser de utilidad y suscríbete porque en los siguientes vídeos trataré todo el tema de los puntos de compra y el tema de, bueno, siguientes vídeos luego qué esperar una vez hemos comprado, tanto si va bien como si va mal. ¡Chao!